Buenas tardes a todos. Ya me conocen, soy el doctor Álvarez, soy el director del PUCAICOR y director de este curso. Dentro de los 10 módulos que pusimos con el doctor Alfonso, que es mi coordinador, está este módulo que es uno de los pilares fundamentales para ver qué seguir con los pacientes neurocríticos, si este paciente qué camino va a seguir. Y uno de esos caminos es la muerte encefálica, y hay mucha gente que desconoce lo que verdaderamente es la muerte y cómo se realiza la certificación del fallecimiento de las personas por muerte, que fue cambiando. En principio se lo conocía como muerte cerebral, muerte encefálica, y con el transcurso de los años, y Marisa lo va a explicar ya en su clase, hoy tiene un nombre que es el cese irreversible de las funciones encefálicas. Y bueno, espero que disfruten de Marisa, y las preguntas que tengan que hacerle lo hagan a través del chat, y al final de la clase, que ella a través de Emiliano le va a contestar todas las preguntas. Así que muchas gracias, Marisa, por compartir tu experiencia en este curso, que va a ser muy beneficioso para todos los participantes. Bueno, muchas gracias, doctor Álvarez Chiche. Para mí un amigo, y también a Emiliano y a la doctora Tolosa de Catamarca. Así que un gusto estar acá y compartir con ustedes. Y un poco creo que este es uno de los puntos fundamentales de todo lo que significa e implica el proceso de donación, que es a qué nos referimos cuando nosotros estamos hablando de la muerte cerebral, como se lo llamaba antes, o muerte bajo criterios neurológicos. Como decía el doctor Álvarez, todo paciente neurocrítico, ponemos acá algunos ejemplos, una vez que ingresa en coma a la unidad de cuidados críticos y tiene un Glasgow menos de 7, todos sabemos que ya requiere estar intubado. Ahora, ¿qué pasa en estos pacientes cuando la presión intracraneana aumenta tanto que supera la presión que supera la tensión arterial media, y por lo tanto el flujo sanguíneo cerebral efectivo es igual a 0? Entonces, en este caso se produce la lesión y la destrucción de todas las estructuras encefálicas. ¿Qué es lo que pasó? A lo largo de la historia, todos los que están ahí escuchando son muy jóvenes, pero la realidad es que las unidades de terapia intensiva, unidades de cuidados críticos que hoy conocemos, no existían. El siglo pasado recién empiezan a aparecer en la década del 50. Entonces, cuando la posibilidad de generar tratamientos para determinado grupo de pacientes neurocríticos, la posibilidad de intubar a esos pacientes y de brindarles asistencia respiratoria mecánica, más los tratamientos que se puedan hacer para la lesión neurocrítica, fueron estados clínicos diferentes a lo que se conocía hasta ese momento, y fue publicado en la literatura neurológica con el nombre de coma de paseo o muerte neurológica. Eran pacientes que en la escala de Glasgow en ese momento se hablaba del Glasgow 4 en 15, y el Glasgow más bajo era el 3 en 15, y también se hablaba de las escalas de coma de 1 a 4. Entonces era un coma profundo a reactivo, donde lo que uno después percibía o encontraba en esos pacientes es una pérdida definitiva de todos los reflejos troncoencefálicos. Y eso es lo que fue publicado en la literatura médica en la Escuela Neurológica Francesa, que es la escuela neurológica pionera. Ustedes saben que Freud se formó en Francia, en la Salpêtrière. Freud era neurólogo, y ahí esa escuela para la neurología y para la historia de la neurología ha tenido gran relevancia.
Entonces, fue publicado con este nombre, coma de paseo, muerte neurológica, describiendo cuadros clínicos de pacientes que ingresaban con una lesión encefálica, que rápidamente producían o evolucionaban en la pérdida de todos los reflejos troncoencefálicos y que rápidamente o en poco tiempo se producía en un lapso posterior a esa pérdida de reflejos, se producía la parada cardiocirculatoria. Entonces se preguntaron frente a qué estamos, si esos pacientes estaban vivos o estaban muertos. Esta es la imagen del encéfalo y nos referimos al encéfalo como las estructuras anatómicas que implican hemisferios cerebrales y tronco encefálico, y es importante esto, conocer estas estructuras anatómicas, porque justamente en el tronco encefálico, en la región posterior del tronco, entre protuberancia y bulbo, se encuentra un grupo de neuronas que es el sistema activador reticular ascendente, que es el responsable de los ciclos sueños-vigilia y es el responsable también de que un paciente, cuando ese sistema está dañado, ingrese en coma y de acuerdo al compromiso que tenga, los distintos grados de coma. Ahora bien, después de esa publicación del año 59, se generó la controversia porque en paralelo también estaba el desarrollo de los trasplantes y se generó en ese momento la controversia de si esos pacientes estaban vivos o estaban muertos. Entonces se genera en la Escuela Médica de Harvard un comité ad hoc para estudiar y definir en qué situación se estaba frente a este tipo de pacientes. Y ese task force o este comité ad hoc no estaba conformado solamente por médicos y neurólogos, sino también que estaba conformada también por filósofos, abogados. Todavía la bioética no había empezado como disciplina, eso vamos a ver algo después, pero la escuela de Harvard, la Escuela Médica de Harvard, publica este documento en el JAMA en el 1968 y publica este reporte y este consenso para decir, bueno, estos pacientes vemos que con el avance de la tecnología hay situaciones clínicas nuevas que no estaban descritas ni incluidas, y en esos casos, ¿frente a qué nos encontramos? Y por otro lado, estos criterios que uno esperaba, la parada cardiocirculatoria, podían ser obsoletos, por un lado, para el retiro de las medidas de soporte vital y por otro lado, para la obtención de órganos para trasplante. Entonces generan un consenso de criterios médicos, clínicos e instrumentales para poder clarificar estas situaciones y tener un diagnóstico de certeza. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó en el mundo? Una cosa es que nosotros tengamos una descripción clínica y otra cosa es que esa descripción clínica de una determinada situación se traduzca en un aspecto legal, que tenga validez legal en los países para poder decir sí, efectivamente se está muerto cuando uno encuentra tal o cual signo. Adicionalmente, en las legislaciones no estaban establecidos los criterios clínicos para el diagnóstico de muerte, nunca lo estuvieron. Entonces, a raíz de esto, tradicionalmente uno tenía desde la antigüedad en donde se decía que alguien estaba muerto recién cuando empezaba la putrefacción del cadáver, es decir, se empezaba a generar el deterioro clínico y el deterioro biológico, y hasta que con la aparición del estetoscopio los signos cardiocirculatorios fueron los que tomaron relevancia. Ahora bien, en el siglo pasado, es decir, a mediados del siglo XX, y con la publicación de la Escuela Médica de Harvard, a lo largo y a lo ancho del mundo, distintos países lo fueron incorporando estos criterios en su legislación, diciendo en quien se efectúe el diagnóstico
lo que se llamó muerte encefálica, muerte cerebral se lo conoció popularmente, es una persona que ha fallecido. En el año 76, en el Código del Reino Unido, en Inglaterra, en el año 81, la Comisión Presidencial que se generó para establecer las guías para el diagnóstico de muerte, y ahí pusieron los criterios cardiocirculatorios y los criterios neurológicos. Y en nuestro país esto se incorporó en la primera ley de trasplante del año 1977, que especificaba los signos clínicos para la certificación de la muerte. Pero en ese momento se lo consideró solo a los fines del trasplante. Años después se modificó esa legislación y entendió que ese diagnóstico de muerte era a todos los fines. O sea, no es que uno hace el diagnóstico de una forma o de otra para un fin determinado, ya sea para desconectar el cuerpo, para lo que sea, sino que hace el diagnóstico de muerte para poder brindar certezas sobre el estado clínico de ese paciente y para no generar más expectativas a la familia. Posteriormente, del año 87, saltamos al año 1993, donde esos criterios generales estaban establecidos en el marco de la ley, dando 3 pautas clínicas y un examen instrumental, cuando en las anteriores leyes se desarrollaba dentro de la ley todos los signos clínicos requeridos para el diagnóstico de muerte. Entonces, en el año 93 se especificó en el protocolo, en la legislación, en la ley de trasplante, 3 signos clínicos, que era el coma reactivo, la ausencia de reflejos troncoencefálicos y la apnea definitiva, y a lo que había que sumar un examen instrumental. Y dijo la legislación que todos los otros aspectos técnicos había que volcarlos en un protocolo. Nos pusimos a trabajar entonces en la elaboración del primer protocolo nacional para el diagnóstico de muerte. Yo estoy en INCUCAI hace 30 años, así que participé, y ahí volcamos en realidad todas las experiencias nuestras que fuimos recogiendo en los procesos de donación. Decir, por ejemplo, había muy pocas especificaciones respecto a los pacientes que estuviesen bajo sedación, muy pocas especificaciones respecto al diagnóstico de muerte en niños, muy pocas especificaciones en el mundo. Entonces, de la experiencia nuestra y del trabajo en el operativo, en el diagnóstico de muerte, y encontrarnos con distintas situaciones y preguntarnos y consultarnos entre nosotros, consultamos en ese momento también a la cátedra de toxicología de la Facultad de Medicina, así que de toda esa experiencia al Centro Nacional de Intoxicaciones del Hospital Posadas, todo eso y ese algoritmo de trabajo lo fuimos volcando en el protocolo. Primero fue en el año 98, lo actualizamos en el 2010, y ahora, ¿qué pasó? En el año 2018, con la nueva ley de trasplante, ahí se quitó de la ley todos los signos clínicos y solamente se puso que el fallecimiento de una persona se determinará por el cese irreversible, ya sea de las funciones circulatorias o encefálicas. Esto está en el artículo 36 de la ley de trasplante sancionada en 2008, y dice también que se debe reconocer mediante un examen clínico adecuado y un periodo de observación. Y que todos esos signos clínicos, periodos de observación, pruebas diagnósticas, etcétera, etcétera, tienen que estar ajustados al protocolo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Qué hicimos en ese momento? La legislación anterior nos exigía también un periodo de 6 horas de espera, que para nosotros era una cuestión absolutamente arbitraria e injustificada, pero era una cuestión legal que había que respetarla. Entonces, sancionada la ley de trasplante, nos pusimos a trabajar desde el INCUCAI. Yo coordiné el grupo de trabajo para actualizar este protocolo de diagnóstico de muerte,
donde volvimos a recabar toda la experiencia nuestra, pero también convocamos a profesionales del cuerpo médico forense, a profesionales de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva en representación de la ASATI, en representación de la Sociedad Argentina de Pediatría. ¿Y por qué pediatría? Porque la realidad es que había habido algunas publicaciones posteriores en donde había distintas recomendaciones y nosotros queríamos ajustarlas, no porque estuviesen mal las que teníamos, sino porque en realidad nosotros exigíamos mucho más de lo que se estaba exigiendo en el mundo. Entonces, con ese trabajo de revisión de toda la bibliografía existente hasta ese momento, nos pusimos a trabajar en ver qué se podía y qué es lo que había que actualizar en el protocolo de diagnóstico de muerte. Por otro lado, la ley especificó en ese artículo 37, que ya estaba en las anteriores legislaciones, la necesidad de que la certificación de muerte deba ser hecha por 2 médicos, uno de ellos neurólogo o neurocirujano. Y especificó también la hora de la muerte, que es aquella cuando se completó el diagnóstico de muerte. En una publicación que se hizo en el año 2018, donde la Red Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante, que está conformada por todos los organismos de procuración e implante de Iberoamérica, habían hecho, la Red Consejo propone la realización de una encuesta que fue respondida también por nosotros, donde en todos los países se acordó o se verificó que los signos clínicos son los mismos que están en todos los protocolos, no solo de los países de Iberoamérica, sino del mundo entero, que era la ausencia de respuesta de origen cerebral, la ausencia de reflejos troncoencefálicos y la apnea. Y cuando uno dice la apnea, es la parada respiratoria definitiva que tiene que ser demostrada mediante un examen específico. Y en algunos países se exige la realización de algún test instrumental adicional y en otros no. En nuestro país sí se sigue exigiendo, porque en este momento consideramos oportuno que no era posible quitar los exámenes instrumentales. Con esa propuesta de actualización del protocolo, fue elevado al Ministerio de Salud, fue elevado al directorio del INCUCAI y al Ministerio de Salud de la Nación, y fue finalmente aprobado mediante la resolución 716 del 2019, del 25 de abril del 2019. Así que, como cita bibliográfica, lo más importante, para que Emiliano les ponga después, y si no los buscan ustedes, es esta resolución, la 716 del 2019. Es la ley de trasplante en sus artículos y esta resolución 716 del 2019. ¿Qué dice este protocolo y cómo trabajamos? En primer lugar, trabajamos en las unidades de terapia intensiva, en pacientes que han tenido esa lesión, como yo les mostré, y que han recibido todos los tratamientos acordes a su situación clínica. Esta es la resolución que aprueba el protocolo, y este protocolo, al igual que los anteriores, tiene 5 capítulos y un anexo, en donde en el primer capítulo, creo que es uno de los más relevantes y que todos tienen que conocer, está en qué casos uno puede certificar la muerte utilizando el criterio neurológico o, como dice la legislación, el cese irreversible de las funciones encefálicas. Es decir, en todo paciente que tenga esta precondición, primero, que el paciente se encuentre estable y que se hayan completado las medidas terapéuticas. Paciente neurocrítico que ha ingresado a la terapia intensiva
y que está con todos los tratamientos y las medidas terapéuticas correspondientes y que no ha respondido a ese tratamiento. Que haya tenido una lesión que sea conocida y que esté documentada, es decir, si yo que tengo que tener algo que me demuestre que a ese paciente le pasó algo, por lo cual está en coma profundo, sea una herida de bala, sea una hemorragia cerebral, no puedo tener un paciente con ausencia de reflejos de tronco sin ningún estudio adicional que le permita, que a uno le permita tener un diagnóstico, porque el punto crítico de cuando uno certifica la muerte es el estado de irreversibilidad y persistencia en el tiempo de ese estado. Por lo cual hay que ser muy cauteloso en poder cumplimentar todos estos prerequisitos. ¿Qué pasa si hay algún paciente que nosotros hacemos la tomografía o la resonancia y no encontramos nada, o que no hemos hecho el diagnóstico de una meningoencefalitis o una encefalopatía hipóxica? En esos casos hay que esperar y hay un capítulo, el capítulo 5 del protocolo, que son las situaciones especiales, cómo se puede avanzar en estos casos. Y siempre después de por lo menos 24 horas de observación y de no cambios, siempre se puede avanzar mediante un estudio que demuestre la parada circulatoria cerebral. Pero primero hay que esperar y hay que hacer todos los esfuerzos para demostrar qué es lo que le pasó a ese paciente. Un tiempo de evolución adecuado, es decir, cuando nosotros decimos el paciente ingresó a terapia, se le hicieron todos los tratamientos y vemos que no responde, bueno, en las lesiones estructurales, una vez que vemos que no responde, no hay necesidad de esperar un tiempo adicional para iniciar el protocolo de diagnóstico de muerte. En cambio, sí es recomendable cuando el daño encefálico es un daño difuso, sobre todo una encefalopatía hipóxica o un daño difuso por un coma metabólico. Y en esos casos hay tiempos recomendados de espera, que es en realidad un consenso internacional de acuerdo a las publicaciones bibliográficas que hay. Las últimas publicaciones y consensos en niños son del año 2011 y en adultos también de ese mismo año, los consensos para el diagnóstico de muerte. Así que nuestro país continúa y sigue los consensos internacionales en la materia. Así que en los niños, sobre todo en los recién nacidos, hay que ser mucho más cauteloso por justamente la plasticidad neuronal que tienen. ¿Qué pasa cuando el paciente está con drogas depresoras del sistema nervioso central? Bueno, esta es una situación muy frecuente porque todos los pacientes en realidad están con drogas depresoras del sistema nervioso central adaptados a respirador. Así que también lo pusimos en el capítulo de situaciones especiales, el algoritmo para en esos casos qué acciones tomar. Entonces, en esos casos, antes de iniciar el diagnóstico de muerte, o uno espera el tiempo de metabolización de las drogas, que son entre 3 y 5 vidas medias, y que ese tiempo de metabolización se modifica, porque la farmacocinética de las drogas se modifica cuando se da en goteo continuo. Entonces, en esos casos, también hay que esperar ese tiempo o recurrir a estudios que me demuestren la parada circulatoria cerebral. ¿Qué pasa con la temperatura? En general, el cuadro de muerte encefálica o cuando el paciente neurocrítico evoluciona a la muerte encefálica, se produce, por supuesto, la tormenta adrenérgica más hay una hipotensión sostenida, un desbalance hemodinámico, pero también empieza la hipotermia, empieza a perder la posibilidad de regular la temperatura del cuerpo. Entonces se recomienda una temperatura central en los niños de hasta 2 años de edad, tiene que ser sí o sí de 35 grados centígrados, es decir, tiene que ser temperatura central. Y en los adultos puede ser menos de 35,
no menos de 32. ¿eh? Pero siempre se recomienda en principio que no va de 32 grados. ¿Por qué esto? Porque bueno, la hipotermia importante, sobre todo en los pacientes que han sido sometidos a hipotermia como tratamiento, si baja menos de 30 grados puede producir alteraciones o aplanamiento en el electroencefalograma. Por eso son los requisitos y resguardos que hay que tener para poder cumplimentar todos los prerequisitos para el diagnóstico de muerte. ¿Qué pasa cuando el paciente ha sufrido un trastorno metabólico o endocrino que le ha causado la muerte? Por ejemplo, una cetoacidosis diabética, un cuadro, por ejemplo, de síndrome urémico hemolítico, que hemos tenido muchos casos que después síndrome urémico hemolítico en los niños descompensado y que hacen lesión neurológica, edema cerebral, y el enclavamiento de tronco por edema cerebral. Entonces, en todos esos casos hay que tratar de compensar al paciente y si no es posible compensar la parte metabólica, también está descrito en el punto 6 del capítulo 5 de situaciones especiales. En todos los casos recurrimos al estudio que demuestre la parada circulatoria cerebral. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la estabilidad hemodinámica para poder decir que esa pérdida de reflejos se debe realmente a la lesión que tiene y no a un trastorno hemodinámico. Así que tiene que estar estable hemodinámicamente con una TA sistólica superior a 90 o una TAM de 60. Una vez cumplimentado esto, pasamos al examen neurológico. Esta es una vieja publicación en un JAMA, donde se ve el esquema de todos los reflejos neurológicos, donde de izquierda a derecha uno puede ver todos los estímulos nociceptivos que se deben aplicar para ver el coma reactivo y después cómo uno examina los distintos reflejos troncoencefálicos desde mesencéfalo hasta bulbo bajo, es decir, examinando todos los pares craneanos y la respuesta de los pares craneanos. Eso está escrito en el protocolo, que es el coma reactivo con ausencia de respuesta de origen encefálico. Lo que sí puede persistir son algunos movimientos espinales, porque la médula espinal está indemne. Así que hay que tener la suficiente expertise para poder determinar que esos reflejos o que esos movimientos que uno ve, a veces clonías en un dedo o a veces el reflejo tónico cervical, donde hay una elevación del tronco cuando uno hace un estímulo nociceptivo en el tórax. Lo importante es cuando uno hace un estímulo nociceptivo por encima del agujero occipital, que no haya ningún tipo de respuesta por debajo. Y después examinar todos los reflejos troncoencefálicos, que no me voy a detener a detallarlos cada uno, pero porque están perfectamente descritos en el protocolo. Si todos esos reflejos son negativos, paso a hacer el examen para demostrar la parada respiratoria definitiva a través de un test específico. El centro respiratorio también hay que estimularlo como se estimula los reflejos a través de la luz o el reflejo nociceptivo, y eso se estimula moviendo los gases en sangre, modificando los parámetros respiratorios, y hay distintas técnicas para hacer la prueba de oxigenación apneica que están todas descritas en un anexo que tiene este protocolo. Por supuesto, un paciente que está con una hipotonía flácida, con ausencia de movimientos de origen encefálico, y en los neonatos hay que examinar otros reflejos que son propios de ese grupo etario. Y por supuesto, como ya dijimos, la actividad motora de origen espinal no invalida el diagnóstico de muerte. Muy bien, tenemos un paciente neurocrítico con una lesión que ya la vimos de magnitud importante, que examinamos todos los prerequisitos, hicimos el examen neurológico, encontramos ausencia de respuesta a todos estos parámetros. ¿Qué es lo que hacemos?
Bueno, en nuestro país se exige un periodo de observación que va a depender del grupo etario que nos encontramos, y se exige también en nuestro país un examen instrumental, cosa que no es obligatoria ni mandatoria en todos los países del mundo. Pero nuestro país sigue exigiendo un periodo de observación que dependerá del grupo etario que estamos examinando, y a partir de los 6 años de edad hay que esperar al menos una hora y volver a examinar al paciente para ver si persiste esa pérdida definitiva de todos los reflejos. En los neonatos ese tiempo acá es de al menos 24 horas, como ustedes pueden ver, así que es importante que uno conozca exactamente este pueblo. ¿Por qué que lo conozca? Porque tiene valor médico legal. Pasamos después a los exámenes instrumentales. Exámenes instrumentales hay de dos tipos: los neurofisiológicos y los de flujo. Los neurofisiológicos son aquellos que comprueban la ausencia de actividad eléctrica, actividad bioeléctrica de origen encefálico. El que siempre se usó, o el primero que se usó, fue el electroencefalograma. Hay parámetros específicos que no son los que se utilizan en el consultorio de neurología para hacer el electro, sino que acá hay que aumentar la sensibilidad y la duración del estudio, que sí es mandatorio de hacerlo de por lo menos una hora en los menores de 1 año. Los potenciales evocados multimodales quedaron como complemento del electroencefalograma los estudios de flujo, y si no, los estudios que comprueban la parada circulatoria cerebral. En realidad, el primero que se usó históricamente fue la angiografía cerebral digital, pero después con el paso, o la gammagrafía radioisotópica. La gammagrafía prácticamente ya ni se usa en nuestro país ni en el mundo. ¿Por qué? Porque a partir del año 98 nuestro país incorporó, al igual que empezó en todos los países del mundo, a utilizar la ecografía Doppler transcraniana en el estudio del paciente neurocrítico. Y ahí se elaboraron los consensos para ver cuáles son los parámetros y el dibujo en ese Doppler transcraniano que muestra la ausencia de la parada circulatoria cerebral, que es en general la ausencia de diástole o el pico sistólico aislado, o sea, el flujo reverberante, el pico sistólico aislado o la ausencia de flujo. Todos estos parámetros hay que conocerlos, no todos los estudios sirven para todas las situaciones y hay que conocer cuáles son sus indicaciones y contraindicaciones. Y después viene el capítulo 5, donde están todas las situaciones especiales, donde nosotros escribimos ahí, consensuamos qué hacer en cada uno de estos casos. Cuando la causa de coma no está aclarada, siempre en todos estos casos es muy importante la utilización del estudio de flujo. ¿Y por qué uno habla e insiste con el Doppler? Porque es un estudio que se puede hacer al lado de la cama del paciente sin tener que trasladar al paciente a la sala de hemodinamia. Hasta la aparición del Doppler, cuando teníamos la necesidad de utilizar algún estudio para demostrar la parada circulatoria cerebral, trasladábamos al paciente a la sala de hemodinamia. Muchas veces nos ha pasado, a mí me ha pasado, de tener que acompañar y trasladar a un paciente que estaba en proceso de diagnóstico de muerte en una ambulancia con el ambú a un lugar donde se pudiese hacer el estudio hemodinámico para certificar la muerte mediante la angiografía digital. Así que en este capítulo de situaciones especiales están descritos todos los algoritmos. Ustedes se preguntarán, ¿por qué nosotros exigimos un examen instrumental? Bueno, esto tiene que ver en realidad, los países como España, Francia, Canadá, no requieren un examen instrumental.
Nosotros consideramos que en estos cambios que fueron haciendo a través de los años el protocolo, en donde ahora no hay un tiempo importante de espera y que antes nos exigía la ley, bueno, lo que consensuamos en este momento y en esta oportunidad, todos estábamos de acuerdo que no necesitábamos un examen instrumental para cumplimentar el diagnóstico de muerte, pero los usos y costumbres a lo largo y a lo ancho del país, había muchos lugares que pudiesen tener la necesidad de realizarlo. Entonces, por el momento lo dejamos en la próxima actualización del protocolo de diagnóstico de muerte. Probablemente no se requiera en nuestro país que sea mandatorio. Ustedes fíjense que la ley hoy no nos exige ningún examen instrumental. Dice los diagnósticos clínicos y los periodos de observación que serán adecuados al protocolo, y tampoco la ley nos exige hoy un tiempo. Esto tiene que ver con cómo se fueron dando los cambios legislativos en nuestro país, de la primera ley de trasplante, que era tan detallada dentro de la ley, que decía hasta cuánta cantidad de agua se requería para hacer los óculovestibulares, cuántos electrodos para el electroencefalograma. O sea, cuestiones que no tenían que estar en una ley, sino en un protocolo médico, de consenso médico. Así que con los años eso es lo que fuimos logrando, y volcándolo todo a este protocolo clínico. En síntesis, el diagnóstico de muerte yo lo pongo o lo resumiría en 6 pasos. Primero, en un paciente neurocrítico que evoluciona mal a la pérdida de los reflejos de tronco, ver si se cumplimentan todos estos requisitos, cumplir los requisitos de inclusión, realizar el examen neurológico y la prueba de apnea, realizar el examen instrumental y esperar el periodo de observación según la edad. Realizar una nueva evaluación sin ser necesario repetir el test de apnea. Y ahí cumplimentamos la certificación de la muerte de una persona. Y esa certificación tiene valor médico legal, o sea, es una persona que, un paciente neurocrítico que por su mala evolución ha fallecido. Con toda persona fallecida, solo queda la posibilidad de entregar el cuerpo a la familia o al forense si es necesario el requerimiento, y previo a eso, ver la posibilidad de la donación de órganos. Esta también es una recomendación sobre medicina intensiva, es decir, ¿por qué nosotros recomendamos que primero, frente a cualquier fallecido, sea con cese irreversible de las funciones encefálicas o con cese irreversible de las funciones circulatorias, hay que considerar la donación de órganos y tejidos, y si no es donante, desconectar el cuerpo y proceder a la entrega del cuerpo a la familia. Me parece que con esto ya esta parte está cumplimentada y espero todas las preguntas. Cuando vos quieras. Comenzá nomás, Marisa, que este es un tema que muchos necesitan conocer y saber lo que es la ética en medicina y principalmente en lo que es sobre la procuración y el trasplante. Bueno, la primera cosa que yo les voy a contar es por qué tenemos que hablar de ética. Y la realidad es que a lo largo de la historia y de las distintas décadas, hubo muchos aspectos que tienen que ver con aberraciones que se cometieron con los seres humanos, muchos en la Segunda Guerra Mundial, todos lo conocerán, conocerán aunque sea la historia, dio lugar a un juicio que fue el juicio de Nuremberg, y cuando se conocieron todos los experimentos que se habían hecho con los seres humanos, se hizo un acuerdo en el mundo de que no se podía hablar ni tratar a los seres humanos como cosas o como objetos,
y eso generó el primer código ético, de ética médica, que fue el Código de Nuremberg, donde fue el primer lugar donde se estableció la obligatoriedad del consentimiento informado. ¿Qué tiene que ver esto con los trasplantes? En realidad tiene que ver mucho, porque en el año 1948 se sanciona la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Yo tenía ahí en el PowerPoint, que no se los puedo mostrar, y en honor a Quino, tenía una mafalda que le decía al mundo, a estos derechos hay que respetarlos. ¿Y qué son los derechos humanos? ¿No? La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que habla de los derechos humanos, tiene que ver con el resguardo de la dignidad humana. Y cuando nosotros hablamos de la dignidad humana, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de dignidad? Y en realidad esto tiene un sustrato y un fundamento filosófico que quiere decir que los seres humanos no somos cosas, no somos cosas, sino que somos algo distinto a los objetos. Lo decía ya en el siglo XVIII Kant, que es un filósofo, y también lo decían las religiones cuando hablaban de los seres humanos como imagen y semejanza a Dios, pero desde la filosofía laica ya se hablaba de que el ser humano no es un objeto que puede ser vendido, comprado, y cuando nosotros hablamos del concepto de dignidad estamos hablando de eso. La dignidad humana implica, es un atributo de los seres humanos que nos hace diferentes a las cosas y por lo tanto todos merecemos respeto. Eso es lo que está en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Ahora bien, ¿qué pasa y qué tiene que ver el Código de Nuremberg con la Declaración Universal? En la década del 60, 70, empieza a haber también movimientos de derechos de los pacientes, sobre todo en Estados Unidos, empieza a haber códigos de derechos de los pacientes, porque los pacientes empiezan a querer participar en sus decisiones. Y en Estados Unidos, en el año 1978, se hace una comisión para empezar a pensar los problemas éticos en la investigación médica y de ahí vienen tres principios que ustedes los habrán escuchado nombrar. El primero, que no está en ese código, es el principio de no maleficencia. El principio hipocrático de no maleficencia tiene que ver con la primera obligación que tenemos los médicos y el equipo de salud de no dañar a los pacientes. Y después surge, a partir de ese código, los otros tres principios, que es el principio de autonomía, que es la autonomía de la voluntad del paciente, de las personas, en tanto y en cuanto nosotros somos seres humanos y cuando tenemos racionalidad podemos tomar nuestras propias decisiones sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra vida que no pueden ser impuestas por ningún estándar médico. Y eso justifica que alguien rechace tratamientos y que alguien pida la orden de no reanimación. Pero también se incorpora el principio de beneficencia, que es una obligación en realidad supererogatoria, digamos que la obligación del equipo médico es no dañar al paciente y si podemos beneficiarlo mejor. Y también hay otro aspecto que tiene que ver con la justicia, no la justicia de los tribunales de justicia, sino el concepto de justicia como igualdad de oportunidades para todos, como la administración de recursos escasos en el ámbito sanitario. Entonces ahí es donde se plasman los cuatro principios de la bioética principialista, que es la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Ahora bien, estos cuatro principios tienen que tener un marco normativo superior, que es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que consagra la dignidad de las personas, la inviolabilidad, quiere decir que nadie puede ser sometido a esclavitud, ni nadie puede ser comprado ni vendido.
Ahora bien, estos cuatro principios y la Declaración Universal y el Código de Nuremberg, ¿qué tienen que ver con los trasplantes, diría uno? Bueno, tienen mucho que ver. ¿Por qué? Porque los trasplantes justamente es la posibilidad de utilizar partes del cuerpo de una persona viva o una persona fallecida, para poder tratar a otras personas. Entonces, este hecho novedoso que generaron los trasplantes en el siglo XX, de poder utilizar partes del cuerpo de una persona fallecida o viva a otra persona, tiene que tener un marco normativo, y un marco normativo que sea más allá de el marco de la ley. Es un marco normativo que lo va a dar y que va a tener el fundamento en la ética y especialmente en la bioética. En la bioética que surge en la década del 70 como un puente entre los conflictos que se pueden generar en la atención de la salud y de la vida, en la medida en que esos conflictos y esos dilemas los miremos a la luz de los principios y valores morales. ¿Qué principios y valores? Los principios míos no pueden ser igual o no necesariamente tienen que ser igual a los de Chiche, a los de cada uno de ustedes. Los principios morales tienen que ser acordados, entonces ahí es donde uno piensa, bueno, hay una moralidad por lo menos o una ética de mínimos en donde siempre tenemos que acordar cuál va a ser el límite, si todo lo que nosotros podemos hacer lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. El tema es que en los trasplantes entre el paciente y el Estado y la práctica estamos todos los ciudadanos, en tanto y en cuanto los ciudadanos podemos y debemos, lo digo yo, otros dirían, ¿por qué debemos? Ser donantes y proveer a un sistema. Entonces, la primera cuestión, cuando uno habla bioética y trasplante, hay numerosos debates, numerosos temas, algunos que tienen que ver con el consentimiento, otros que tienen que ver con el diagnóstico de muerte, que ya lo aclaramos, otros tienen que ver justamente con esa pregunta que se hacen de a quién y cómo vamos a distribuir esos órganos. Nuestro país hace muchos años y desde el inicio de la actividad de trasplante generó un sistema dentro de la salud pública que es el sistema de donación y trasplante, y también nuestro país generó normativas que tienen que ver con la igualdad de oportunidades para todos. Entonces, la primera cuestión que yo quiero tocar y señalar es, cuando nosotros hablamos del consentimiento y tanto se discutió del consentimiento presunto, si una persona fallecida, si la familia tenía que decidir, no tenía que decidir, tiene que ver con esto, con si la autonomía de la voluntad persiste para después de la muerte, o si el Estado podría tomar esos órganos. Entonces, en principio, a priori, todos somos donantes de órganos, pero todos nosotros tenemos la posibilidad de poder rechazar eso en pos de la autonomía de la voluntad, pero rechazarlo nosotros en vida. Ahora, una vez que una persona fallece, si nosotros pensamos, pregúntense ustedes si les doy un segundo para pensar, si ustedes necesitaran un trasplante o un familiar suyo, para seguir viviendo o para mejorar su calidad de vida, ¿aceptarían un trasplante? Alguno que lo conteste en el chat. Obvio que sí, dicen. Bueno, obvio que sí. Todos dicen que sí, aceptarían un trasplante. Entonces, la posibilidad, todos dicen sin dudarlo, perfecto. Ahora, el tema es, si nosotros pensamos que para mejorar nuestra calidad de vida
necesitaríamos y aceptaríamos un trasplante, la primera cuestión es saber que los órganos provienen de otras personas que han fallecido. Entonces, si nosotros apostamos a generar un sistema de donación y trasplante en donde todo aquel que lo necesite pueda tener acceso, tenemos que pensar que todos podríamos contribuir a ese bien común a la sociedad. Esa es la base, no como una obligación mandatoria, porque en nuestro país aquel que quiere negarse tiene la posibilidad de hacerlo y no por eso se le niega el trasplante, si es que, por ejemplo, uno se inscribiera como no donante, pero después requiriera un trasplante, aunque a uno le suene contraintuitivo, igual tiene acceso, no se le limitan los derechos. Pero justamente la discusión ética que tiene que ver con el consentimiento presunto y con esto que se consagró desde el 2006 y que se volvió a consagrar en el 2018, que es el consentimiento presunto, es que a priori, todos seríamos donantes porque si todos aceptaríamos un trasplante, podemos o podríamos nosotros pensar en que vamos a contribuir a un sistema solidario. Ese es el fundamento ético del consentimiento presunto. Obviamente que cualquier persona que tiene derecho a decir que no. Entonces ahí se respeta a priori la autonomía de la voluntad de aquel que quiere decir que no, pero también desde la perspectiva de la justicia, desde el principio de justicia ético orientado al bien común, todos seríamos donantes si es que en algún momento, en el momento del fallecimiento. Ese es el fundamento del consentimiento. Ahora bien, otro tema que tiene que ver es distinto en el caso del donante vivo, porque esto es el consentimiento presunto solamente es para después de la muerte, para el donante fallecido. Para el donante vivo, sí o sí se prioriza la autonomía de la voluntad y tiene que ser una decisión informada. Eso es lo que está también en nuestra legislación. Nuestra ley también, a diferencia de las leyes anteriores de trasplante, ha incorporado en el capítulo 1, así que Emiliano también, la bibliografía para esto es la ley de trasplante y después en la página web del INCUCAI los documentos del Comité de Bioética, pero nuestra ley ha incorporado para el donante vivo, por supuesto que tiene que ser una decisión informada. Entonces, ahí sí es un consentimiento informado de aquel que va a ser donante vivo, no es un consentimiento presunto. Para el donante vivo es un consentimiento informado y la información la debe recibir el donante mucho antes de que se produzca la cirugía, por lo menos con 48 horas de antelación. Y otro aspecto sobre el donante vivo que me gustaría señalar es que en nuestro país tiene una posición restringida frente al donante vivo. ¿Qué quiere decir una posición restringida? Quiere decir que no todo el mundo puede donar a todo el mundo, tiene que haber una relación. ¿Y por qué esto? Porque ustedes piensen que si cualquiera pudiera donarle en vida a cualquiera, uno podría generar en nuestro país, como se ha generado en algunos otros países, en estas condiciones de pobreza, uno podría generar justamente las condiciones para la compra-venta de órganos, cosa que está absolutamente prohibida no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. La Organización Mundial de la Salud tiene los principios rectores para la donación y el trasplante, que ese también Emiliano va a hacer para la bibliografía, y en los principios rectores para la donación y el trasplante está expresamente puesto el tema del lucro y la prohibición del lucro.
O sea que donante vivo hay distintos modelos. En nuestro país tiene una posición restringida donde solo se permite la donación entre vivos para aquellos que tienen una relación familiar y no se permite entre extraños la donación entre vivos. Hay solamente para aquellos que tengan una relación de amistad un procedimiento judicial especial que hay que hacerlo y que hay que demostrar esa relación. Y eso tiene que ver justamente con la prohibición de la compra, venta o comercialización de órganos. Si nosotros habilitáramos la compra-venta de órganos o la contraprestación por una donación entre vivos, lo que estaríamos habilitando es ni más ni menos que las condiciones de posibilidad de que alguien compre y alguien venda. ¿Quiénes piensan ustedes que va a ser el que va a vender? Aquel que por extrema necesidad se podría desprender de un órgano. ¿Y quién va a comprar? Aquel que tiene la posibilidad económica. Esas son las condiciones en que la ética tiene mucho que decir y evitar esas circunstancias de donde hay posibilidad de explotación de las personas. Entonces, retomando, sobre el consentimiento, que tiene que ver con la autonomía de la voluntad, para los donantes fallecidos, el consentimiento presunto, que es el vigente en nuestro país, respeta la autonomía de quien en vida quiere decir para después de la muerte algo, pero si nadie dijo nada y no se expresó en contrario, se lo considera un donante de órganos para poder seguir sosteniendo un sistema solidario. Para el donante vivo, solamente se permite la posibilidad de que sea donante vivo alguien relacionado para evitar justamente las posibilidades de explotación. Y después, otro punto que tiene que ver con la distribución de órganos, que ahí preguntaban, que es otro de los aspectos. A ver, en primer lugar, saber que nuestro país tiene un sistema donde todas las personas tienen acceso al trasplante. ¿Quiénes tienen acceso? Cualquier persona que requiera un trasplante, ya sea de órganos o de córneas, independientemente de si tiene cobertura social o no. Cuando no tiene cobertura es el Estado el que se hace cargo. Y para eso a lo largo de los años se han hecho y se han mejorado distintos hospitales para poder hacer trasplantes y para poder mejorar los laboratorios de histocompatibilidad para que los pacientes puedan ser estudiados. Esto tiene que ver justamente en términos éticos de justicia con la igualdad de oportunidades para todos, pero también con el principio de equidad. Equidad quiere decir poder compensar a aquel que está más desaventajado, poderle dar un plus adicional. Entonces, el modelo en cómo se distribuyen los órganos, primero, todos los que lo necesiten tienen acceso a la lista. El médico que detecta una enfermedad posible de ser tratada con un trasplante tiene que inscribir al paciente en la lista de espera. Y si no tiene cobertura, indicarle para hacer los trámites para que sea la cobertura del Estado. Ahora una vez que el paciente está inscripto, nuestro país tiene un sistema de una lista única de espera. Y frente a un donante fallecido, pongámosle que hoy hay en Corrientes un donante, ¿con qué criterios vamos a distribuir los órganos? En primer lugar, con el primer principio de justicia como igualdad de oportunidades. A priori todos los que están en la lista están en igualdad de oportunidades, pero uno tiene que ir eligiendo a quién sí y a quién no. ¿Y cómo se hacen esos criterios de distribución? Esos criterios de distribución se consensúan por las comisiones asesoras y son criterios preestablecidos. ¿Y qué tienen en cuenta? Tienen en cuenta, en primer lugar, la compatibilidad, por el tema este de que nosotros tenemos, primero, que no dañar a un paciente
y segundo, que poder beneficiarlo. Entonces, el criterio de distribución incorpora primero la compatibilidad entre ese órgano que ha sido donado y el posible receptor. En segundo lugar, los criterios de compatibilidad que son de grupo sanguíneo, pero también criterios antropométricos, porque, por ejemplo, el corazón de una persona fallecida que es adulto no puede ir y ser trasplantado a un niño en lista de espera, y viceversa. Esa es la compatibilidad. A priori somos todos iguales, pero después uno va elaborando estos criterios. Se tiene en cuenta, en segundo lugar, primero la compatibilidad, en segundo lugar, se tiene en cuenta la regionalidad, va a ir primero a la lista de espera de Corrientes, si hoy hay un paciente que ha fallecido y que es donante en Corrientes, primero a la lista de espera de esa provincia, y si no hay un receptor compatible, se va a ir a la lista nacional. Pero también hay otro criterio que se incorpora, pensando en esto de la equidad, la igualdad de oportunidades para todos y establecer alguna diferencia. ¿Cuál es la diferencia? El darle un puntaje adicional a aquel que está más grave. Y así es como se construyen las situaciones clínicas de emergencia nacional. Entonces, cuando hay un paciente en esa lista única, por ejemplo, que está en emergencia nacional cardíaca o hepática o pulmonar, frente a cualquier proceso de distribución va a salir primero en la lista, porque es el que está más grave. Después, si el órgano no es compatible, el médico tratante lo va a rechazar. Pero ese paciente va a ser primero en todo el país, sea de donde sea la distribución. En segundo lugar, entonces, si no es aceptado, empieza este criterio de distribución para la lista de la provincia, teniendo en cuenta estos criterios de compatibilidad. ¿Y qué pasa si hay, por ejemplo, una donante que ha donado los 2 riñones y que esos 2 riñones, aparte de la compatibilidad de grupo sanguíneo, hay que hacer la compatibilidad del HLA? Entonces, esa compatibilidad HLA es la que nos va a dar el puntaje a quién va a ser asignado ese riñón. Si hay 2 personas que están en la misma situación, cosa que es muy difícil, va a ser asignado al primero que haya entrado. Esperamos un minuto. Acá hay muchos ruidos circundantes, que es mi perro que está saliendo. Bueno, ahí está. Bueno, entonces, en el criterio de frente a una situación de igualdad, se va a distribuir a aquel que es más compatible de acuerdo al HLA, y aquellos pacientes que están hace muchos años en diálisis van a tener un puntaje adicional. Del mismo modo que los pacientes pediátricos tienen también un puntaje adicional frente a un donante pediátrico, va a ir primero a la lista de espera pediátrica. ¿Por qué? ¿Porque los niños tienen prioridad? No, en realidad sí tienen prioridad, pero van a ir a la lista de espera pediátrica primero, porque los pacientes con insuficiencia renal que son pediátricos tienen mayor compromiso en el resto del organismo, entonces tienen una prioridad frente a un donante pediátrico. Y así es como se van construyendo los criterios de distribución, y esto es lo que responde a la pregunta de frente o cómo se asigna un órgano. Son criterios que se revisan y se actualizan cada 2 años, que participan las comisiones asesoras, el comité de bioética, que participan también las distintas provincias, porque es importante en un país federal que tratemos de compensar todas estas diferencias entre uno y otro lugar. Entonces, ahí es donde la ética también tiene mucho que decir y evaluar cómo se ponderan
por un lado la autonomía, por otro lado la no maleficencia, la beneficencia, junto con el principio de justicia que garantice la igualdad de oportunidades para todos, pero también la equidad, dándole o construyendo un mecanismo de distribución que le dé un puntaje adicional. Creo que los temas prioritarios, estos son responde y que tienen que ser criterios de distribución que no tengan nada que ver con aspectos subjetivos de la persona, si es más rico, si es más pobre, no, acá lo único que vale es la compatibilidad entre donante y receptor y dándole en síntesis una prioridad a aquel que está mucho más grave. Acá Federico dice que algunas religiones rechazan la donación. En realidad no rechazan la donación. Todas las religiones hay un consenso en donde no hay un rechazo de las religiones a la donación. Ustedes saben que hay religiones, como por ejemplo los testigos de Jehová, que lo que rechazan es la transfusión de sangre, pero no rechazan el trasplante. Y en general todas las religiones, inclusive las orientales, aceptan la donación de órganos después de la muerte. Algunos tienen más limitaciones para el caso de los donantes vivos, pero en los trasplantes con donante fallecido se hacen en todo el mundo o en la mayoría de los países del mundo que tienen, por supuesto, un sistema sanitario acorde a las necesidades. Es importante pensar también que todo esto tiene que estar volcado en una ley, porque tanto los donantes como los receptores tienen sus derechos. El otro aspecto que también me interesa señalar, que tiene que ver con los aspectos éticos, son referidos a la confidencialidad y el anonimato. Ustedes saben que en medicina todos debemos respetar el secreto médico, la confidencialidad y el anonimato de nuestros pacientes. Ahora, ¿qué pasa frente a un proceso de donación? Ustedes habrán visto algunas veces noticias publicadas en los medios de comunicación donde algún paciente va y pide el órgano. En realidad eso no corresponde y las instituciones y las autoridades deben rechazar, no pueden nunca publicar la situación clínica ni quiénes son las personas que están en lista de espera, ni tampoco la donación. Es cierto que en algunas ciudades más pequeñas, cuando hay una persona que fallece y hay un proceso de donación, es importante que se sepa que hay un proceso de donación y que eso va a permitir que otros ciudadanos de esa provincia se trasplanten. Pero todo esto resguardando la confidencialidad de los datos, tanto de quien ha sido el donante como de los receptores. Los medios de comunicación tienen sus artimañas y muchas veces logran saber el nombre del donante, pero nunca puede ser publicado por el propio sistema de salud. Así que esta es otra cosa importante que ustedes tienen que tener en consideración para ahora y para siempre. Y la otra cosa importante que yo quería señalar, desde la perspectiva ética uno puede hablar muchísimas cosas más, ¿no? Porque tiene que ver justamente con la utilización de partes del cuerpo de un ser humano, aunque sea fallecido, que inclusive el respeto del cuerpo de una persona que ha fallecido persiste como deber de obligación moral aún después de la muerte. Por eso también está puesto en la ley el respeto al cadáver de aquel que ha sido donante y el cuidado que debe recibir el cadáver de quien ha sido donante. Esto tiene que ver entonces con aquellos preceptos éticos ya que vienen desde la historia de la ética como filosofía práctica, es el pensar qué valores morales nos van a guiar nuestras acciones. Si son valores morales que respeten justamente los derechos humanos, que respeten la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia, y en base a eso es como se ha construido justamente el sistema de donación en Argentina. Hay países
en cuyo sistema de donación no está dentro de las políticas públicas de salud y donde no hay financiamiento ni siquiera para la diálisis. Inclusive hay muchos países en Latinoamérica. Entonces, hoy nuestro país es de avanzada en la región y también en el mundo. Por eso ha sido elegido también como sede en el 2022 del Congreso Mundial de Trasplante, porque tiene una ley que fue contemporánea desde que se inician los trasplantes en el mundo y porque todas las modificaciones de la ley continúan respetando y fundamentando justamente este respeto de los valores morales que tienen que ver con el resguardo de la confidencialidad, del anonimato, de la autonomía, de la beneficencia, de la no maleficencia y de la justicia. Cuando la Organización Mundial de la Salud habla de los principios rectores en donación y trasplante, cuya última actualización es del 2010, insta a los países del mundo a que generen sus propias legislaciones para poder regular esta actividad, porque hay países inclusive en Latinoamérica, que ni siquiera tienen ley de trasplante. Entonces, nuestro país tuvo la ley antes de empezar con los trasplantes y la ley refleja estos conceptos. Entonces, en los países donde no hay legislación, son países donde permiten condiciones en donde puedan generarse algunas situaciones de explotación de seres humanos. Y eso es lo que todos en conjunto debemos evitar. Resguardar la dignidad humana implica también apropiarse de estos valores y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Y eso es en principio algo por lo menos pequeño de todos los grandes temas que tienen que ver con la ética y los trasplantes.